periodismo investigativo. Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, un saludo muy cordial para usted, su equipo de trabajo y por supuesto nuestros oyentes. Bueno, señor Coronel, se perdieron estos bandidos de las FARC que andaban o aquí en Bogotá o en las zonas de León, pero se perdieron cualquiera. Se perdió Márquez, se perdió El Paisa, se perdió Romaña, se perdieron... ¿Cuántos? Van como 13 desaparecidos. Joaquín Gómez, no se volvió a saber nada. De Fabián Ramírez, no se sabe nada. Es decir, la plana mayor de las FARC. Nos dejaron los que están en el Congreso, de congresistas, y los demás se perdieron. ¿Cuál es la visión suya? ¿Esa gente dónde anda? ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, doctor Londoño, no es por supuesto la primera vez en la que jefes de las FARC que se han venido a un proceso y han llegado hasta el Congreso, finalmente han tomado las de Villadiego, porque pues su ideología, su formación, su estructura política no les permite, los vuelve incapaces de lidiar en un régimen democrático, defectuoso sí, pero democrático a fin de cuentas. Usted sabe que ellos son totalitarios, son altamente triangulares y jerarquizados, y ellos meterse a este mundo político tan complejo no lo pueden hacer, y finalmente deciden volver porque, como decimos en mi tierra, la cabra tira para el monte. Acuérdese usted de Braulio Herrera, creo que se llamaba, que estuvo en el Congreso y finalmente volvió al monte y lo ejecutaron sus compañeros. Tantos casos que hay para citar, pero en este caso particular, que es el que nos concierne hoy, hombre, el señor de la Paz, el alto consejero para la paz, de una manera un poco cándida, le preguntó al ELN, aunque estamos hablando de la SAR, pero aplica, porque es la misma pelea, le preguntó que si sus tropas estaban en Venezuela, y mandaron una carta casi que quejándose, y diciéndole, no, nuestros jefes no están en Venezuela. Entonces ahí uno empieza a notar lo que está sucediendo, porque es que él no les preguntó por los jefes, sino por las tropas, y efectivamente hay tropas en Venezuela. Javier Tarazona, que es el gerente de una ONG venezolana que se llama Redes, y es el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, capítulo de Zulia, lo dijo públicamente. Aquí están las FARC, el ELN, están en Mérida, Portuguesa, Barinas y Lara, y dijo específicamente, públicamente, el señor Tarazona, de Venezuela. En Venezuela está él, dijo, en Lara existe un campamento en la Sierra de San Luis. Están dedicados al contrabando y al narcotráfico, tienen contactos con Bonaire, Curazao y Aruba. Están reclutando muchachos en Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas. De modo que él dice, mire, estos señores de las FARC y el ELN aquí en Venezuela han reclutado, de acuerdo a los cálculos de él, por lo menos unos 15.000 jóvenes de manera directa, y en la frontera más de 75.000 venezolanos, dice el señor Tarazona, están vinculados de una manera indirecta a todos los negocios que sostienen estos grupos terroristas allá. De modo que con ese panorama no es muy difícil adivinar, intuir para dónde se fueron estos jefazos de las FARC en aras de, primero, evitar que llegue el momento de la extradición, como todos los indicios parecen apuntar, y en segundo lugar, estar en un territorio amigo, obteniendo los beneficios que necesitan para la reconstitución de las FARC, especialmente del Frente Sur, que es un hecho que cada día se concreta más, con las actividades que viene desarrollando el señor alias Gentil Duarte, que conecta un corredor estratégico, una franja estratégica al sur del país que va desde el oriente, con Guainía, Bichada, Baupés, por donde están sacando grandes cantidades de coltán hacia Brasil, minería ilegal y por supuesto cocaína, y hacia el occidente, que se conecta con el famoso Huicho, o Huacho, que está sacando casi el 50% de la producción de cocaína del país por la frontera con Ecuador. Y el señor Gentil Duarte, que también es muy amigo de todos estos que usted mencionó que se desertaron,
pues está organizando su frente, ya tuvo cartas a John 40, muy conocido, quiere manifestar el ELN allá en esa región. Entonces ahí tiene usted una zona en la cual las FARC se están reconstituyendo con todos los recursos que le produce el narcotráfico, el Estado que les permite y constituir ese gran frente. Constituir ese gran frente o esos grandes frentes. Y en su opinión, Márquez y el Paisa y Romaña, ¿dónde andan? Porque se dice que están o entre Arauca y Venezuela o entre Arauca y norte de Santander. ¿Dónde andarán? Entre Arauca y Venezuela, entre Arauca y norte de Santander. Recuerde usted, doctor Londoño, que esa zona, Arauca está ahora por cuenta y riesgo del ELN. Nos mataron un policía hace poquito, hace 2 o 3 días. Y allá en Arauca, a pesar de la presencia de las tropas, quien manda es el ELN. Esa región está en más. Pueden mover libremente llegue y pasan al otro lado de Arauca sin ningún problema, al Apure, porque allá pues tienen la simpatía y el apoyo de la Guardia, de las fuerzas militares venezolanas. De modo que ubicarlo exactamente, si está en Tame, en Puerto Rondón, o si está en Guasdualito, pues es muy difícil porque ellos saben que se tienen que mover. Ellos no van a llegar a quedarse un sitio fijo para que de pronto la inteligencia técnica o humana los ubique viendo en esa región. No miren el movimiento de un lado a otro de la frontera, es carta común para ellos. Por supuesto que es prohibido para nuestras tropas porque eso ya es territorio de otro país, pero ellos sí lo hacen libremente, como le digo, contando con el apoyo del gobierno venezolano. Con el apoyo del gobierno de venezolano y para desarrollar el negocio del narcotráfico, que como usted nos lo dijo, tiene conexiones muy serias con países del Caribe y suponemos que del Caribe la coquita salta para los Estados Unidos, ¿o no? Casi un 40% de la producción de cocaína en Colombia sale por Venezuela, la frontera venezolana. Esto incluye todo lo que es Catatumbo, Arauca, Táchira, Apure en Venezuela, especialmente Apure, y esa cantidad de cocaína sale vía aérea para el Caribe, llegando especialmente a República Dominicana. De ahí también otra parte se va para Venezuela, se une con la cocaína del Perú y cruzan el Atlántico, llegan al África y suplen el mercado europeo. El problema es que la demanda de cocaína está al alza en Australia, Nueva Zelanda, en el sudeste asiático, y esa demanda es causante en gran parte de esa explosión de cultivos que tenemos aquí y de esa gran cantidad de cocaína que estamos produciendo. En Perú también se está viendo un incremento muy grande a pesar de las medidas severas y serias que tomó ese gobierno. Hablaba hace poco con un experto del tema, el señor Antesana, y me explicaba cómo se está disparando la producción de cocaína también en Perú. Acordémonos que hace cerca de un mes el gobierno peruano cerró la frontera con Colombia en el estado de Loreto, porque allá ahí al otro lado del Perú hay una cantidad, ellos llaman avistamientos de gente de las FARC reclutando muchachos en Iquitos que los llevan allá para que sirvan como raspachines y demás. Es un problema bien complejo que no solamente es de Colombia. Colombia es el principal actor en estos momentos, pero que es un problema regional. Y que no se nos olvide la ruta hacia Europa por España, ¿no? Por el sur de España. Entra especialmente por Algeciras y Barcelona, pero se está moviendo eso en la ruta del África, que es protegida por Al Qaeda del Magreb, que ha sostenido contactos con las FARC, como está testimoniado en diferentes periódicos de Europa, pero también pues los containers que salen de aquí contaminados. Pero eso es solo, lo que pasa es que desviamos el interés de la pregunta inicial, pero vale la pena decir que esa franja que yo le mencioné al sur, que está siendo reconstituida por alias Gentil Duarte, John 40, Huicho, y muy probablemente muchos de los que
se retiraron recientemente de todo este proceso, sino que hay una franja al norte también, un corredor estratégico que sale del Catatumbo y va hasta Urabá. Esa es de vieja data, esa pasa por el sur de Bolívar, el norte de Antioquia, y eso explica todo lo que está pasando en Tarazá, en todos estos municipios del norte de Antioquia. Y esa ruta está aumentando cada día la cantidad de cocaína que lleva por el tapón del Darién, aprovechando la inmigración ilegal de asiáticos y africanos, y la está pasando para Panamá, y de ahí pues la ruta terrestre para México y Estados Unidos. Acuerde usted que quien maneja esa ruta principalmente, el principal actor ahí es el Cartel del Golfo, que tiene una influencia muy fuerte en 7 departamentos del país, inclusive La Guajira, y ese Cartel del Golfo es el que mueve esa ruta transversal al norte del país, que arranca del Catatumbo, como le dije, y termina en Chocó. En Chocó van a haber probablemente conflicto, y si ya se está dando, entre representantes del Cartel del Golfo y el ELN, que ha empleado mucho su presencia en el Chocó, todo eso para garantizar la salida de la cocaína por el tapón del Darién, rumbo Panamá, Centroamérica, México, Estados Unidos. Bueno, esa es la situación. Ayer registramos el desplazamiento de 85 familias de Tarazá. Hace poco más de una semana, la prensa del país se hizo eco de lo que está pasando en Ituango, al norte del proyecto hidroeléctrico, que eso está lleno de cocaína, y por lo mismo lleno de bandidos, porque es que decir cocaína y decir bandidos es decir la misma cosa. Bueno, coronel, entonces ahora pues a buscar los que desertaron, porque ya eso vuelve a ser una operación militar. Los militares como que no sabían qué camino tomar. Eso lo dijo nada menos que el comandante del ejército, que decía que él esperaba que le definieran la situación la JEP y la fiscalía. En otro tiempo el ejército recibía instrucciones, era del presidente de la República, coronel. Pues doctor Londoño, a esa confusión o incertidumbre misional de nuestra fuerza pública constitucional nos llevó el gobierno anterior, con todas las medidas que tomó y con todas las instrucciones u órdenes que dio como comandante supremo de las fuerzas militares, que para unos bien y para otros mal, pues cumplieron con su deber de obedecer a su comandante supremo. Ahí estamos pagando las consecuencias de eso, es decir, cuál es realmente la misión de las fuerzas militares y cómo la deben cumplir bajo los parámetros constitucionales y legales. Entonces, yo sí creo, como en un artículo que recientemente dije, una carta abierta al señor ministro de Defensa, necesitamos menos coroneles y más capitanes, porque la situación se va a complicar, y de pronto va a haber que hacer un alto en el camino en ese famoso posconflicto, que no es posconflicto, sino un mal posacuerdo, y dejar de hablar del centro de África, dejar de hablar de sembrar tanto frailejón, de tantas cosas que se avinieron colateralmente a esos diálogos, y empezar a cumplir la misión básica y fundamental, que es garantizar la seguridad de los colombianos. Sí, señor, garantizarla. ¿Qué falta hacen palabras y voces como la suya, como la del coronel Plazas Vega en el Congreso de la República? Pero así es la democracia colombiana, y uno tiene que aceptarla tal como es y no como uno quisiera que fuera. Señor coronel John Marulanda, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, por invitarme, a todos sus colaboradores, y buen día.